Buenas tardes. En nombre de Ateneo Siglo XXI les doy la bienvenida a esta actividad. Como ustedes saben, Ateneo Siglo XXI es una asociación relativamente nueva, pero compuesta por personas amantes de la cultura que llevamos cierto tiempo ya en la gestión cultural. Y hemos tenido la suerte de que en la conmemoración del puente cuenten con nosotros. Le doy las gracias, yo sé que él no quiere, pero yo lo tengo que decir, a Agustín García Lázaro por acordarse de este joven Ateneo. Nuestra contribución a la conmemoración del 5º centenario del puente es el sitio que Agustín llamó con tanto acierto el siglo del puente, y hoy tenemos la segunda conferencia y a continuación tendremos la tercera. La meteorología nos ha obligado a hacer esta pirueta y a dedicar una tarde en la que seguramente vamos a hacer historia con dos conferencias. Le agradezco muchísimo la presencia aquí y, como no, agradezco a la coordinadora Ana Loma y, por supuestísimo, a don Juan José Iglesias, que va a ser quien nos ofrezca todo su conocimiento. Le cedo la palabra a mi compañera Ana Loma. Buenas tardes. Estas jornadas estaban programadas con cierta lógica. La lógica era en comenzar por el amplio escenario internacional en el que podíamos incluir la construcción de nuestro puente, del puente de la Cartuja. Pero las circunstancias meteorológicas, como sabéis, pues no lo permitieron. En la conferencia anterior empezamos al contrario. Empezamos por situándonos localmente aquí en Jerez, y por lo más, podríamos decir, por el nivel más elemental y más bajo, que era la sociedad jerezana, esa sociedad jerezana de a pie, de trabajadores y de trabajadoras de la época, y cómo funcionaba la economía, la sociedad de ese momento. Hoy vamos a pasar al plano internacional directamente. ¿Puede tener cierta lógica? Pues sí, también la tiene, ¿no? Porque esa sociedad jerezana esa es la protagonista siempre de la historia, aunque haya estado callada durante siglos, ¿no? Los protagonistas de la historia son los que han trabajado silenciosamente en la historia, a lo largo de la historia, en los pueblos, en las naciones, en los territorios. Y son los que han construido la historia. Y por suerte, en nuestra época, ya estamos dándole vida y le estamos dando una visión y un protagonismo que no tuvieron, como fueron esclavos, como fueron artesanos, como fueron trabajadores, como fueron jornaleros, etc. Don Juan José Iglesias, cuando contactamos con él, se prestó, decididamente se prestó y generosamente se prestó a traernos todo su saber aquí a la jornada con la que queríamos celebrar el 5º centenario. Y a mí me dio una lección tremenda que no se me olvidará, ¿no? Y que justifica muchísimo todo lo que hacemos en los ateneos, en las asociaciones culturales, en las asociaciones sin ánimo de lucro que organizamos en los pueblos, en las ciudades, en los barrios. Y esa lección fue cuando me dijo que él quería darle a la sociedad lo que la sociedad le había dado. La sociedad le había dado a él un saber, le había dado una... Pues él quería devolverle eso a la sociedad. Y a mí me pareció eso tan bonito, porque me parece que es lo que justifica que trabajemos muchas veces sin ánimo de lucro, por supuesto, y trabajemos para los demás. Es decir, ese trabajo que muchas veces te dicen en casa, bueno, ¿y tú por qué tienes que hacer esto? Pues eso a mí me lo justificó totalmente, porque a mí me encanta todo lo que sé enseñárselo. O sea, enseñárselo a mi familia, enseñárselo a mis amigos, aunque a veces parezca pedantería, pero me encanta que la gente aprenda. Tengo un interés enorme porque la gente sepa, y porque la gente analice, y porque la gente reflexione. Y eso podríamos decir que justifica que don Juan José haya venido desde Sevilla y nos dé esta charla que nos va a dar con todo su saber, con todo su prestigio, y todo lo que él ha investigado. Y
Y él nos va a hablar hoy de un periodo apasionante también de nuestra historia. El siglo XVI es el periodo quizá más apasionante en el que nuestros territorios, nuestras Españas, estaban, podríamos decir, en la cumbre del poder en Europa, ¿no? Eran potencias, se podían considerar potencias, la hemos considerado potencia a lo largo de la historia. Aunque el protagonismo que va a alcanzar Castilla o Aragón, o sobre todo Castilla, no un protagonismo, podríamos decir, en primera línea. Yo pienso que los reyes que vienen, cuando viene Carlos, cuando viene el príncipe Carlos, van a luchar más por su dinastía que por los territorios que están gobernando. Es decir, era más el prestigio de los Habsburgo que los territorios, las personas, los súbditos que componían sus territorios, con todas las problemáticas que ya comenté en el día anterior. Entonces, bueno, pues yo le voy a dar la palabra a don Juan José, no sé si está de acuerdo con esto que yo acabo de decir. Una conclusión que yo me he sacado. Y bueno, y entonces él nos va a hablar de estas cosas tan importantes que se estaban moviendo a nivel internacional, en torno, mientras Jerez estaba construyendo un puente. Él es catedrático, es doctor y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla. Esto me lo tengo que leer porque lo del currículum no me lo aprendí. Es profesor, también es profesor de la Universidad de Sevilla, en activo todavía. Es profesor invitado en la Universidad de la Sorbona, cuando viaja a la Sorbona y imparte allí su saber. Es investigador de numerosos temas de este siglo. Ha estado en proyectos de I+D, del PADIS. Está en un proyecto también de investigación científico y técnica, de excelencia. Tiene grupos de investigación de Andalucía y de América Latina. Tiene numerosas publicaciones, tiene 20 libros publicados, un centenar de capítulos, de libros también. También tiene un centenar también de artículos publicados. Ha participado también en numerosos congresos nacionales e internacionales, tanto en España como en Europa como en América. Tiene el premio de investigación. Ha ocupado también un puesto de cargos académicos en la Universidad de Sevilla, ha sido vicerrector, me parece, ¿no? Rector también de la Universidad de Sevilla. Dirige también numerosas tesis y ha sido también nombrado, que a lo mejor ese es el título que más le ha gustado, hijo predilecto de Puerto Real. Entonces, pues, podríamos decir que tiene un currículum brillante y cosas que yo no he apuntado, y esto es un resumen de su currículum. No le podemos hablar cuando usted quiera, pues, ya. Muy buenas tardes. Para mí es un placer, un auténtico placer y un honor estar aquí esta tarde con ustedes. Y lo primero que quería explicarles es que voy a intervenir de pie porque al no poder tener mi ordenador delante, como tengo que ver las diapositivas que tocan y las que siguen y leer algunos pequeños fragmentos de texto que aparecerán en pantalla, el ordenador se maneja desde allí al fondo. Y para esto, pues si ustedes me lo permiten, pues yo haré como hago en clase, estar de pie y hasta donde me permita el cable del micro me moveré aquí arriba e incluso puede que abajo, ¿no? Bueno, como digo, muchísimas gracias al Ateneo Siglo XXI de Jerez por esta oportunidad de compartir este rato con ustedes en torno a la historia, que es mi pasión y supongo que la de ustedes también. Bueno, muy especialmente gracias a Ana Lomas, que es la que ha venido manteniendo el contacto conmigo para hacer posible esta conferencia y también por su amable presentación. El título que propuse y que el Ateneo aceptó para esta conferencia es el que aparece en esta primera diapositiva: el marco político internacional de la construcción del puente de la Cartuja.
Estamos conmemorando una efeméride, como fue el inicio de la construcción del puente de la Cartuja, y lo que se me pidió fue que pudiera poner en contexto este hecho aparentemente de un alcance local con un contexto general. Y sí que hay una conexión, y una conexión profunda de la construcción del puente de la Cartuja con sucesos políticos que estaban ocurriendo en el Mediterráneo, en Europa, y que tuvieron un alcance general y una importancia grande. De todas maneras, siguiente diapositiva, por favor. De todas maneras, el protagonista, no quiero perderlo de vista, es el puente, es lo que nos convoca a este ciclo. Y quiero recordar, con este grabado antiguo, quiero recordar algunas referencias que se pueden encontrar al puente, como esta del arquitecto Manuel Godoy, de 1718, que dice que es uno de los mejores que hay en España, y su fábrica es lo más bien construido que he visto. Es lo que se dice en 1778. El puente se construye en el siglo XVI, va a experimentar una reforma, una remodelación en el siglo XVIII, y esta es la opinión de este arquitecto. O la referencia que el viajero ilustrado Antonio Pons hace en su obra El viaje de España, en el tomo 17, cuenta su paso por el puente de la Cartuja. Dice: después de esta breve expedición de Arcos, nos restituimos por donde habíamos venido, y desde luego pensé en continuar mi camino desde la Cartuja a Cádiz, que dista de ella por el camino que yo llevé unas 7 leguas o algo más, y hasta la isla de León hay 4, sin pasar por ningún pueblo. A muy corta distancia del monasterio se atraviesa el río Guadalete por puente de 9 arcos y de buena arquitectura. Insiste en esta imagen de un puente bien construido, de buena arquitectura, ejecutado de piedras sillares, pero de muy mal empedrado, es lo que dice. Pero insiste en la buena arquitectura del puente. Y fíjense ustedes cómo Antonio Pons sitúa el puente en una ruta, en un camino. Él viene desde Arcos y se dirige hacia Cádiz, hacia la bahía de Cádiz. El puente, en este sentido, recuerdo su ubicación en un mapa actual, está aquí, y está en el camino natural que en la época había que seguir por vía terrestre. Otra cosa es que se fuera a través del río Guadalete, lo cual era posible, pero tenía sus dificultades. Era el camino natural para ir por tierra hacia la bahía de Cádiz. Esto tiene una importancia señalada por lo que a continuación vamos a explicar. Bueno, esto es sencillamente una imagen para recordar el Jerez de la época, muy conocida, y la importancia estratégica que el puente va a adquirir va a ser por la razón que vamos a explicar a continuación. Tuvo su función, evidentemente, económica, para el paso de personas, de mercancías, pero va a tener una función estratégica muy importante en la defensa del litoral. Jerez va a ser requerido en repetidas ocasiones para acudir con fuerzas, con hombres, con soldados, con milicias, a la defensa del litoral. Un litoral que estaba muy castigado por los ataques de los berbericos. Bueno, esto entra dentro de una vieja dinámica, de una vieja dinámica que podemos hacer llegar hasta la conquista cristiana de esta zona en el siglo XIII, donde bueno, iba a aparecer
una frontera terrestre con el mundo musulmán granadino, la llamada Banda Morisca, pero una nueva frontera con el norte de África musulmán, con los berberiscos norteafricanos, que es una frontera marítima, no es una frontera terrestre. Y a partir de entonces va a ser muy frecuente el hostigamiento continuo a una y otra orilla del estrecho. Por ejemplo, tenemos testimonios que nos sitúan en este contexto de los ataques berberiscos sobre el litoral gaditano, sobre el campo de Gibraltar y más arriba hacia, hacia Cádiz, la bahía y más al norte. Por ejemplo, este fragmento de texto que dice: muchas veces suelen venir, se refiere a los moros, que es como se designa, hoy día está connotado peyorativamente, ¿verdad? Y no se debe utilizar, pero en la época es como se les llama, suelen venir los moros a correr estos términos. La correría era el saqueo, a correr estos términos, los que suelen llevar algunas personas que habían en los campos y los llevan cautivos. Esta es una de las razones de estas correrías de los berberiscos norteafricanos por las costas gaditanas. Tomar cautivos, y los llevan cautivos para luego venderlos como esclavos o negociar su liberación a cambio de dinero. También dice, este segundo fragmento se refiere a Tarifa, pero es igualmente aplicable a la zona de la bahía. Dice: los campos de esta ciudad no están seguros, porque de ordinario los moros corren las haciendas y se suelen llevar algunos cautivos, y algunas veces han muerto algunas reses de ganado, y que a una de este estrecho de mar hasta la tierra de Berbería, desde esta ciudad, hacen 2 leguas y media, están muy cerca, la proximidad es muy grande. Y que desde esta ciudad, se refiere a Tarifa, se ven los sembrados de los moros. Está muy cerca, por lo tanto muy expuesta a los ataques corsarios berberiscos. Claro, esto requiere, esta situación requiere el disponer de un sistema defensivo. El sistema no era otro que convocar a las villas y ciudades del entorno para que acudieran con socorros de hombres y armas para defender el litoral de estas entradas, como se llamaban, ¿no? En la época de estas entradas de moros en el litoral gaditano. De todas maneras, quiero decir que se les devolvía cortésmente la visita. O sea, la dinámica de frontera implicaba, por una parte, relaciones pacíficas, que las había, relaciones de comercio, por ejemplo, entre España, Castilla más concretamente, y el norte de África. Cádiz, la ciudad de Cádiz, llegó a disponer durante un determinado tiempo, a partir de 1493, a fines del siglo XV, del monopolio del comercio con Berbería, y esto implicaba unas relaciones pacíficas, pero también unas relaciones violentas, como estamos viendo. Las entradas, las cabalgadas, con motivo de obtener botín y cautivos, el corso en el mar, en el ataque. Bueno, el corso estaba muy extendido en esta época. Se acaba de publicar un libro precioso, una tesis doctoral de Jesús Hernández Sández sobre la piratería en el estrecho de Gibraltar a fines de la Edad Media. Es una maravilla porque ha levantado una documentación enorme, difícil, porque claro, la piratería, el corso dejaba muy poca huella documental, y sin embargo este autor pues ha escrito un libro magnífico de más de 700 páginas donde explica cómo todo el litoral onubense y gaditano estaba lleno de corsarios. Por ejemplo, en la desembocadura del Tinto y Odiel había corsarios que luego bueno, iban a hacer el corso en el estrecho contra enemigos, pero también contra amigos. Incluso me sorprendió mucho de este libro que los de Moguer atacaban, las naves de Moguer atacaban a las de Pablos y viceversa, ¿no? Incluso era muy frecuente esta situación.
como digo, también las entradas de cristianos en Berbería, como se decía en la época, las cabalgadas de cristianos en el litoral norteafricano, ya tanto en el litoral mediterráneo como en el litoral atlántico. ¿Quiénes eran los protagonistas? Recuerdo que una vez en la Universidad de Tetuán, hablando de estos temas, me preguntaban, ¿no? El público marroquí, nombres, me decía, nombres, no le gustaba lo que yo estaba contando. Cuando yo hablaba de las entradas de cristianos en Berbería, no le gustaba, y me decían, nombres. Yo doy algunos nombres de adalides, de cristianos que entraban, tal, pero me temo que ustedes ya no se van a poder vengar de ellos porque hace muchos años que están muertos, ¿no? Bueno, había adalides, capitanes de Jerez. Muchas de estas expediciones se organizaban en Jerez, ¿no? Y eran expediciones que embarcaban normalmente en el puerto de Santa María y que iban al norte de África a saquear aduares, a tomar cautivos, es decir, era una dinámica fronteriza, conflictiva, a uno y otro lado del estrecho. Lo mismo que ocurría en la banda morisca, es decir, en la frontera del reino de Granada, entonces Emirato, Nazarí de Granada, hasta que el reino de Granada fue conquistado, incorporado a la corona de Castilla por los reyes católicos. Miren este testimonio, lo que les estoy contando, precioso, testimonio documental. De noche, dice el documento, y con todo secreto, pasan a la dicha Berbería, cruzan el estrecho 3 o 4 hombres prácticos y diestros en ella, es decir, conocedores del terreno, a los cuales llamamos almocadenes, es el nombre que reciben. Estos embreñados donde lo alto de los montes, es decir, emboscados, en lo alto de los montes, ven y espían los aduares, es decir, los poblados de los musulmanes norteafricanos, hatos y cabañas, y también los navíos de corsarios que se acogen. Y teniendo reconocido de lo dicho, es decir, habiéndose hecho una idea de cómo está la situación, de noche en partes secretas, de donde no sean vistos de los moros ni sentidos, es decir, escondidos, con encender un hacho de fuego, hacen señales de fuego, que decimos almenara, nos dicen y avisan de todo lo que tienen espiado, y conforme la seña desembarca la gente y guiados de ellas hacen sus presas y algunas veces con tanta brevedad que amanecen con ellas en Tarifa. Es decir, es una operación relámpago. Desembarcan 3 o 4, espían, ven la situación, hacen señales de fuego y se produce el desembarco y el saqueo con tanta rapidez que desembarcan de noche y a la mañana siguiente están de vuelta en Tarifa. Bueno, esta situación conflictiva en el estrecho va a llevar a organizar una fuerza naval, las galeras reales, para la vigilancia del estrecho y para intentar evitar el corso berberisco y los asaltos berberiscos en el litoral. Desde principios del siglo XVI, esta flota de galeras se estableció en Gibraltar. A partir de 1540 se establece en el puerto y patrullaban por la zona del estrecho. Bien, cuando se producen estas amenazas sobre el litoral, o algo más que amenazas, estos ataques berberiscos sobre el litoral, como decía, se convoca rápidamente, se da aviso para que las poblaciones del interior auxilien la costa. Jerez va a jugar un papel fundamental en esta defensa del litoral. Miren este fragmento de las actas capitulares de 1519, de las actas capitulares de Jerez, donde la ciudad hace patente esta función que cumple la defensa del litoral. Jerez, dice el documento, que está en esta frontera de donde las ciudades de Marbella, en Gibraltar, en Cádiz, son socorridas en sus necesidades. Era menester aquella gente que así le pedían
y muchas más, para su socorro e amparo y guarda de la costa, por no haber ningún recaudo en la mar, y muchos navíos de moros armados andan por él haciendo daño. Jerez, por lo tanto, cumple esta función de auxilio al litoral frente a los ataques. Bueno, esta imagen es solo un detalle de la anterior que vimos de Fusnagel, donde, bueno, en realidad esta no es una lucha real entre un caballero cristiano y un caballero musulmán, sino uno de estos ejercicios que la nobleza jerezana practicaba, como la nobleza de otras ciudades, estos ejercicios de cañas y de simulación de enfrentamiento que servían para divertimento, pero al mismo tiempo también como ejercicio para estas situaciones de guerra, de enfrentamiento en el litoral. Otro fragmento que nos habla del papel jugado por Jerez en el socorro, en este caso de Cádiz y de los pueblos comarcanos. Está firmado por la emperatriz Isabel en el año 1530, es decir, por la esposa de Carlos V, que en las ausencias del emperador quedaba al frente del gobierno de estos reinos, ¿sí? Y se dirige al concejo de Jerez, al cabildo jerezano: Concejo, justicia, regidores, caballeros de la ciudad de Jerez de la Frontera. Vuestra carta recibí, voy a un poco actualizar el lenguaje para que se comprenda mejor, de 5 del presente, en que dice cómo toda la gente de esa ciudad, su tierra, está apercibida, es decir, preparada, avisada y preparada, para socorrer a Cádiz y a otros pueblos comarcanos que están en frontera de los moros enemigos de nuestra Santa Fe Católica. Aquí se demuestra este carácter de frontera de esta zona. Una vez me invitaron a un coloquio internacional que se celebraba en Cáceres sobre el mundo de la frontera y me pusieron a coordinar una mesa y, claro, ahí hablaban de la raya de Portugal y luego había otros especialistas que hablaban de la frontera con Francia. Entonces, yo tuve una intervención que causó mucho estupor entre los especialistas. Aquí se ve que no iba yo muy desencaminado, ¿no? Cuando yo decía el Atlántico es una frontera. Es que tienen ustedes la idea de la frontera terrestre, de la raya, ¿sí? Pero el mar también es una frontera. Aquí está demostrado. Claro, Jerez de la frontera fue frontera terrestre con el mundo musulmán, pero también formaba parte de una frontera que miraba al mar. Y aquí la emperatriz Isabel lo dice en esta cédula: pueblos que están en la frontera de los enemigos de nuestra Santa Fe Católica, siendo necesario, y os lo tengo en servicio, porque es como de vosotros, espero siempre. La dicha ciudad ha tenido la misma fidelidad y lealtad a los reyes nuestros predecesores cuando se ofrecieron semejantes necesidades. Es decir, la reina, la emperatriz, pone en valor esta lealtad a la corona de Jerez, que siempre en ocasiones anteriores que se habían producido estos aprietos, estas necesidades de defensa del litoral, Jerez había prestado siempre tropas para la defensa de la costa, ¿no? Y también hay otra carta, una cédula de la emperatriz Isabel, muy próxima en el tiempo, de 1531, donde incluso pone de relieve el papel que juega Jerez, no solo en la defensa del litoral atlántico andaluz, sino en la defensa de las plazas portuguesas en África. Muy interesante esta cuestión. Portugal se había hecho con una serie de plazas, Ceuta, para empezar, Arcila, Fez. Hay una serie de plazas, Agadir, en el norte de África, que conformaban aquello que se llamó ¿cómo se llamó? La berbería portuguesa, tiene el Algarve de Berbería, el Algarve de Berbería.
es como se le llamaba. Claro, se trata de un momento de alianza entre las coronas de Castilla y Portugal, refrendada por el propio matrimonio del rey español, del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con una princesa portuguesa, con Isabel de Portugal. E Isabel reclama también esa colaboración de la ciudad de Jerez y de los caballeros jerezanos en la defensa de las plazas portuguesas del norte de África, cuando escribe al Concejo, Justicia, regidores y caballeros de la ciudad de Jerez de la frontera, y les dice: sabed que yo he sido informada que el rey de Fez tiene junta mucha gente de pie y a caballo, y se tema que quiere venir a cercar, a asediar las ciudades de Tanjar, es decir, de Tánger, portuguesa, y Arcila, que son en las partes de África del serenísimo, muy alto y muy poderoso rey de Portugal, mi hermano, el hermano de la emperatriz. Por ende, yo vos mando y encargo que estéis y hagáis que la gente que fuere hábil para la guerra de esa dicha ciudad de su tierra estén juntos y apercibidos y a punto de guerra, para que vayáis y enviáis en su ayuda y socorro. Un texto muy interesante, también un texto sumamente interesante. Bueno, estos señores los conocen muchas, de verdad, son los reyes católicos, son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que en su tiempo van a protagonizar toda una política norteafricana. Bueno, tienen, es una monarquía expansionista, ¿verdad? La monarquía castellana en tiempos de los reyes católicos se va a expandir hacia el norte de África, hacia Italia con la conquista del reino de Nápoles, hacia América. Como sabemos, el descubrimiento de América tiene lugar en este reinado, pero en este mapa se quiere reflejar particularmente el interés que tuvieron los reyes católicos por establecer bases que pudieran ejercer un control en el norte de África de las actividades corsarias y prevenir estos ataques sobre el litoral, no solo sobre el litoral andaluz, atlántico y mediterráneo, sino también sobre todo el levante español. Bueno, se iba a conquistar Melilla en el año 1497, en una expedición que protagonizó el duque de Medina Sidonia, y luego, ya muerta la reina católica, siendo el rey Fernando de Aragón gobernador de Castilla, regente de Castilla, se iban a emprender, con la colaboración imprescindible del cardenal Cisneros, se iban a emprender una serie de expediciones que iban a tener como resultado, esto ocurre en 1509 y 1510, iban a tener como resultado la conquista de una serie de puntos, fueron conocidos como presidios, los presidios norteafricanos, bajo el control castellano, se pusieron bajo el control de la corona de Castilla, y que servían en esta labor también de vigilancia y prevención de los ataques berberiscos a los que me he referido. Se conquistaron entonces Orán. Bueno, el mapa dice Argel, pero Argel nunca se conquistó. Lo que se conquistó fue el Peñón de Argel, pero no la ciudad de Argel. Bueno, Melilla, en territorio del Rif, Orán, Argel y Bujía, en territorio argelino, y incluso Trípoli, en la actual Libia. Incluso Trípoli pasó a ser un presidio español. Era importante porque desde Trípoli se podía vigilar las actividades de los corsarios berberiscos, que podían afectar, en este caso, no a la península ibérica, pero sí a las posesiones italianas de la corona de Aragón. El reino de Cerdeña, el reino de Sicilia y el reino de Nápoles, recién conquistado a esas alturas porque se incorporó a la corona de Aragón en 1504, y la toma de Trípoli se produce en 1510. Bueno, estos son el conjunto de presidios norteafricanos a los que me he referido, que estuvieron bajo dominio español. Melilla, el Peñón de Vélez, Orán, Mazalquivir,
Peñón de Argel, Bujía y Trípoli. Aquí aparece una representación de la época de la ciudad de Orán. Y otra cosa que ocurre, importante, durante el reinado de los reyes católicos, que hemos comentado, va a ser la conquista, la exploración y el comienzo de la colonización de la América, de lo que va a ser de América, lo que va a ser la América española. Bueno, hay un hecho importante en este proceso que va a ser la creación, la fundación en la ciudad de Sevilla en el año 1503 de la Casa de la Contratación, que va a ser el organismo encargado de la organización y vigilancia de todo este gran sistema de navegación y comercio que fue la carrera de Indias, cuya capital se estableció en Sevilla como puerto único y sede del monopolio castellano del comercio americano. Bueno, esto saben ustedes lo que significó. Significó, andando el tiempo, la activación de un circuito comercial de una extraordinaria importancia, que conllevó la llegada a nuestras costas de riquezas importantísimas, sobre todo a partir de que se conquistara México, que va a ser el Virreinato de Nueva España, por Hernán Cortés, y un poco más tarde el Perú, el Imperio Inca, que va a ser el Virreinato del Perú, por Francisco Pizarro. En estos territorios se iban a descubrir importantes minas de plata que iba a ser extraída y traída en los galeones de la carrera de Indias hasta Sanlúcar, hasta Sevilla, que iban a activar la economía, no solo peninsular, sino la economía mundial, y todo esto en régimen de monopolio español, y más concretamente de monopolio castellano. Esto iba a hacer también que esta navegación de barcos cargados por las bodegas, cargados de riquezas que provenían de América, iba a hacer que también proliferaran los corsarios en toda la zona del Golfo de Cádiz, merodeando a la espera del regreso de las flotas de Indias para intentar capturar las flotas, o al menos algunos de los navíos de la flota. Se incrementa, por lo tanto, el corsarismo en la zona y, paralelamente, se incrementan las necesidades de defensa de todo este ámbito atlántico andaluz. El puente de la Cartuja, no me olvido de él, se construye en tiempos del emperador Carlos V, bueno, que aparece representado aquí en este cuadro impresionante de Tiziano. Para mí es el retrato más logrado del emperador. Disculpen. Un poco de agua para la garganta. Esta mañana he estado dando clase en Sevilla. Llevo toda la semana dando clases, he tenido también una ponencia en un congreso internacional, y la garganta a esta altura está ya un poco... y aprovecho también para consultar el reloj porque me entusiasmo hablando y pierdo un poco el sentido, la medida del tiempo, ¿no? Bueno, hablaba del emperador, cuyo imperio tuvo una dimensión europea y una dimensión mundial. En este momento hay un cambio de dinámica histórica para España. El emperador, como ustedes saben, fue el beneficiario de un conjunto de herencias que se extendían por distintos lugares de Europa y que le van a dar esta dimensión internacional a sus dominios. Por lo tanto, ahora no hablamos ya de una monarquía peninsular conformada por las dos coronas de Castilla y Aragón, sino hablamos de la inserción de España
en un imperio con este alcance, con estas dimensiones. Aquí están representadas las herencias del emperador, la herencia borgoñona, en primer lugar, que venía por la vía de su abuela María de Borgoña y de su padre Felipe de Habsburgo, que conocemos como nuestro rey, breve rey, por otra parte, el breve reinado de Felipe el Hermoso, y que comprendía las provincias de los Países Bajos, el Ducado de Luxemburgo, el Franco Condado y el Charolais, las herencias españolas que recibe a la muerte de su abuelo materno, Fernando el Católico, y que comprendía la herencia de su abuela materna, Isabel de Castilla, que era todo la corona de Castilla, más los territorios que se habían ido incorporando a la corona de Castilla, el reino de Granada, el reino de Navarra, las Canarias, las Indias, la herencia aragonesa que comprendía los distintos reinos peninsulares e insulares de la corona de Aragón, pero también, como hemos visto antes, los territorios italianos de la corona de Aragón, el reino de Cerdeña, el reino de Sicilia y el reino de Nápoles, y finalmente la herencia de su abuelo paterno, Maximiliano de Austria, a través del cual va a recibir los estados patrimoniales de la Casa de Austria, todo el archiducado de Austria, ducado de Austria, Estiria, Carniola, Carintia, el condado de Tirol, el territorio de Sungau, y sobre todo el derecho de presentarse a la elección imperial en sustitución del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que había sido su abuelo Maximiliano, que efectivamente logra la elección por el Colegio de Electores del Sacro Imperio como emperador, lo cual significa la incorporación de todos los territorios alemanes, norteitalianos del imperio. Esto representa la constitución de una potencia europea de primer nivel que va a traer conflictos, de muy diverso tipo. El primero va a ser con Francia. El mapa no es muy bueno, quiero decir, no es muy buena la imagen, el mapa sí que es bueno, está muy bien elaborado, pero la imagen no tiene una buena resolución. Pero si piensan ustedes en ese conjunto de dominios, se establecía un sistema que dejaba a Francia aislada. Francia estaba rodeada por territorios que eran propiedad, eran dominios del emperador Carlos V. Carlos V como emperador del Sacro Imperio, como rey de España, era Carlos I, era el ordinal que le correspondía como rey de España, era primero porque no había habido ningún rey Carlos hasta entonces, ni en Castilla ni en Aragón. Este imperio tenía varios núcleos, Castilla y Aragón en la península, los territorios italianos, los territorios austríacos, los Países Bajos, y esto dejaba aislado a Francia, que era una potencia expansiva, una monarquía del Renacimiento expansiva. El propio rey Francisco I de Valois de Francia también intentó ser elegido emperador, concurrió a la elección imperial, en este caso sin éxito, y esto va a provocar una serie de problemas constantes, de guerras casi permanentes, que como bien dijo Ana al principio, no son guerras entre países, son guerras de familia, son guerras de dinastía, son Habsburgos contra Valois, aunque normalmente decimos guerras entre España y Francia, pero en realidad eran guerras entre Habsburgos y Valois. Bueno, hasta 5 guerras en tiempos del emperador. 4 mantuvo con el rey Francisco I de Valois y una más con su hijo, el rey Enrique II de la misma dinastía de Valois. Por otra parte, el expansionismo del Imperio Turco, desde su núcleo originario en la península de Anatolia se había ido extendiendo a lo largo del siglo XIV, del siglo XV, se había hecho con el control de toda la península de Anatolia, con el control de Asia Menor, que no se ve, no aparece en el mapa,
con el control de la península balcánica y presionaba a los territorios del emperador, tanto por tierra. Bueno, el sultán Solimán el Magnífico iba a conquistar Belgrado, lo que abría las puertas de la llanura húngara hasta llegar a Austria. De hecho, Viena, que era la capital de los estados de los Habsburgos, fue sitiada por los turcos en 2 ocasiones, pero presionaba también por mar, por el Mediterráneo, en alianza con los berberiscos norteafricanos. Miren, en 1516 se establecen en Argel 2 hermanos de origen griego, renegados griegos, que pasaron a la religión musulmana, que eran los Barbarrojas. Aruj Barbarroja y Caridín Barbarroja. Pues bien, Caridín o Jaridín Barbarroja se iba a aliar con el sultán de la Sublime Puerta, como era conocido el imperio turco-otomano, con Solimán, e iba a establecer en Argel una activísima base de corsarismo. Esto iba a afectar mucho a los territorios peninsulares. Y por último, el emperador también tuvo sus problemas en el interior del imperio con la reforma luterana, las reformas protestantes, que arrasaron una serie de príncipes del imperio y que provocó a la larga pues, una guerra entre el emperador y la Liga de Esmalcalda, que fue una coalición de príncipes protestantes alemanes, no tanto por razones religiosas, abrazaron el luteranismo, sino como porque la religión era una forma de resistir los intentos centralizadores del emperador y de defender la autonomía de sus territorios, las llamadas libertades germánicas. Bien, bueno, esto era por ponerle cara, ¿verdad?, a los personajes. A la izquierda, Francisco I de Francia, a la derecha, Enrique II de Valois. Me impresionaron, se conservan las armaduras de ambos monarcas en el Museo de Historia Militar, que está en Los Inválidos, en París, y que María Jesús, aquí que me acompaña, mi mujer y yo, tuvimos ocasión de ver en un día inolvidable, ¿no? Están allí, las armaduras de ambos monarcas. Bueno, aquí está Martín Lutero y un mapa del Imperio Alemán, del Sacro Imperio, donde se puede ver la extrema fragmentación interna que el imperio tenía, y por último un mapa que nos permite hacernos una idea de la progresión de la expansión del Imperio Otomano. Yo siempre digo que el imperio de Carlos V fue el imperio más importante de la Europa del Renacimiento, y siempre añado con permiso de la Sublime Puerta, porque el poder territorial sobre todo de Solimán, pero también de Selim II, de su sucesor, fue impresionante. Aquí se puede ver un poco la progresión de la expansión turca y el conjunto de territorios que llegó a adquirir en Asia Menor, en Europa, en el norte de África, y bueno, llegando hasta el Golfo Pérsico. Esta es una representación de Solimán, el Magnífico, de este emperador otomano tan importante, y aquí están los hermanos Barbarroja, a los que antes me refería. Aruj a la izquierda y Caridín a la derecha. Son representaciones cristianas, no creo yo que tuvieran exactamente ese aspecto, pero las representaciones cristianas le dan esa imagen, ese aspecto terrible, ¿no?, que se le suponía. Bueno, el norte de África va a ser un espacio muy conflictivo durante el reinado de Carlos V. Ya hemos visto la presencia de los Barbarroja en Argel. Caridín Barbarroja consiguió apoderarse del Peñón de Argel, español, en 1529, español porque había sido conquistado en el tiempo de Fernando el Católico. Carlos V organizó una expedición contra Túnez en 1535, Túnez que había sido ocupado por Barbarroja. Carlos V los reconquista y los restituye
al rey de Túnez, que era aliado de Carlos V. Se formó una liga entre el Papa, Venecia y el emperador para intentar poner freno a la expansión de los turcos en el Mediterráneo. Esta liga sufrió una derrota importante en la Prevesa. Luego Carlos V iba a fracasar en una expedición posterior que tenía como objetivo tomar Argel. Era prioritario tomar Argel, quitarle Argel a los Barbarrojas y acabar con aquel foco constante de corsarismo musulmán, de corsarismo berberisco. Pero una vez que muere Kheireddin Barbarroja, le iba a suceder como bey, como rey, como reyezuelo de Argel, Dragut, también aliado de los turcos, y Dragut se iba a entregar a la destrucción sistemática del sistema de presidios norteafricanos de España, que habían sido hasta entonces pues, una especie de cordón de contención, de barrera de contención de las actividades musulmanas. Iba a caer en manos musulmanas Trípoli, que estaba bajo control español, el presidio de Bujía, el presidio... Bueno, Orán no, Orán fue asediado, pero no llegó a caer en manos musulmanas. Orán fue defendido y conservado por España, y el intento de contraataque de Carlos V se concluyó con un nuevo desastre naval en Mostaganem. De ver que al final del reinado de Carlos V, España solo conservaba en el norte de África Melilla, Orán, Mazalquivir y La Goleta. La Goleta era una fortaleza que estaba situada en la entrada por mar hacia Túnez. Bueno, esto ha debilitado el sistema defensivo español en el norte de África. La situación en el Mediterráneo, objetivamente, era peor al final del reinado de Carlos V que al principio. Bueno, aquí hay una representación de Argel, una representación de la época de Argel, de esta que siempre se cita como la cuna del corsarismo berberisco, y aquí hay una representación de La Goleta, esta fortaleza que estaba en manos españolas y que se va a perder, y que también tenía un valor estratégico importante. Estamos hablando de presidios fortificados, de puntos fortificados, no de una penetración española en el interior, solo de la disposición de fortalezas con guarniciones militares en el norte de África que servían, bueno, cumplían una función de vigilancia y defensa. La escena internacional en tiempo de Felipe II, vamos a ir completando esta visión de la política internacional, en el contexto internacional en el siglo XVI, está el monarca, en el que es para mí también el mejor retrato del monarca, de Sánchez Coello, data de 1530, y lo representa en su juventud, cuando estaba recién llegado prácticamente al trono, y la imagen es la de un Habsburgo, rubio, de ojos claros, con ese pragmatismo típico de la dinastía de los Habsburgo. Bueno, pues la escena internacional se va a hacer más compleja todavía para España. Carlos V dividió su imperio, los territorios austríacos y la propia dignidad imperial quedaron en manos de su hermano, Fernando de Habsburgo, y con esto consiguió liberar a su hijo del problema protestante que tanto acució a Carlos V y que tanto lo afligió, y que yo estoy convencido que fue la causa de que abdicara. Y Felipe II iba a heredar los territorios españoles, los territorios que formaban parte de la herencia borgoñona, y los territorios italianos que se habían visto incrementados con la incorporación del Ducado de Milán en el reinado de Carlos V, en concreto en 1535. Era un territorio también con un valor muy estratégico como zona de conexión entre la península italiana y el imperio. Iba a jugar un papel estratégico importante.
Pero esta división de territorios no quiere decir que el imperio de Felipe II, que ya no era un imperio universal como el de su padre, sino un imperio español, regido por un rey español, rodeado por consejeros españoles. Eso no quiere decir que el imperio de Felipe II fuera menor que el de su padre. Todo lo contrario, fue mayor. Porque en 1580 Felipe II anexiona también la corona de Portugal. Y con la corona de Portugal, todos los territorios que formaban parte de ese inmenso imperio portugués, que era un imperio más marítimo que terrestre, era un imperio más hecho de agua, de mar, que de tierra. De manera que estos son los territorios europeos de Felipe II, pero también hay que contar con todos los territorios americanos que habían ido ampliándose durante el reinado de su padre, que siguieron ampliándose durante su propio reinado. Los territorios de Extremo Oriente, fundamentalmente las Filipinas, que también fueron incorporados en tiempo de Felipe II, y todo lo que pertenecía a Portugal, no solo el reino de Portugal en la península ibérica, sino toda esa cadena de factorías, de enclaves comerciales que Portugal en su expansión marítima había ido construyendo en el litoral africano, tanto en el litoral atlántico como en el litoral índico, la península ibérica, la India, el Extremo Oriente y por supuesto Brasil. Brasil, Portugal, portugués, que le había correspondido en aquel gran reparto del mundo, conocido y por conocer, que fue el Tratado de Tordesillas del año 1494. Bueno, esto le va a llevar a nuevos problemas. Durante los primeros años del reinado de Felipe II iba a morir el sultán otomano Solimán el Magnífico, es sustituido por Selim II, y el frente musulmán iba a continuar muy activo. Carlos V le recomendó a su hijo que se ocupara seriamente de poner coto al expansionismo turco-berberisco en el Mediterráneo. Un problema le preocupó, pero claro, este consejo no vino acompañado por una fuerza naval capaz de hacer frente al poderío turco. Y esto se vio muy claramente cuando Felipe II fracasa en el intento de recuperar Trípoli y luego sufre una contundente derrota en Yerba. A partir de ahí, Fernand Braudel escribió que Yerba fue una conveniente desgracia. ¿Por qué? Porque hizo tomar conciencia a Felipe II de la necesidad de llevar a cabo un programa de rearme naval a partir del cual pudo enfrentarse con éxito a los turcos e incluso vencerlos en la famosa batalla de Lepanto. Pasamos, otra más, que está aquí representada la batalla de Lepanto de la Santa Liga, de la nueva Santa Liga entre el Papa, Venecia y el rey de España, que vence en el Golfo de Lepanto a la flota turca en el año 1571. Pero claro, esto no implica que el corso berberisco cesara, iba a continuar. Fijaros, después de una expedición berberisca en las costas del litoral granadino, saquean cuevas de Almanzora, penetrando incluso hacia el interior. Said el-Dogali, el corsario Said el-Dogali, escribe a Pedro de Deza, está intentando negociar el rescate de cautivos. Y dice, fíjense ustedes qué frase más expresiva: obligados somos los moros a hacer la guerra a cristianos y los cristianos a los moros. Es decir, lo que dice que, mire, esto es lo normal. Esta es la relación normal entre una y otra orilla del estrecho de Gibraltar, es esta, la relación conflictiva, el ataque mutuo. Obligados estamos a hacernos la guerra mutua. Y ya luego sigue: yo fui al lugar de las cuevas y tomé allí 240 y tantas almas, es decir, 240 y tantos cautivos, etc. La lógica de enfrentamiento secular entre el mundo musulmán norteafricano y el mundo cristiano peninsular sigue siendo la pauta. Y esto lleva a que Felipe II se viera la obligación de fortificar el litoral.
se disponen una serie de torres atalayas a lo largo del litoral, algunas de las cuales, más o menos modificadas, claro, en el tiempo, se conservan. Se van espaciando en el litoral para, con esta intención. Cuando el rey dispone la construcción de estas atalayas litorales, dice don Felipe, por la gracia de Dios, etc., habiendo tenido noticia del daño que los corsarios de Berbería habían hecho y hacían cada día en las costas de Andalucía, etc., dispone que se hiciesen y fabricasen ciertas torres y atalayas en toda la dicha costa para la guarda de ellas. Aquí había pequeñas guarniciones, pero eran fundamentalmente torres de vigilancia. ¿Para qué estaban? Para vigilar si había o no había moros en la costa, que de ahí viene la expresión. Y desde lo alto de estas torres atalayas se hacían señales de humo, si eran de día, y de fuego, si eran de noche, las famosas almenares, que eran vistas de una torre a otra, y de esa manera se podía activar el mecanismo de aviso y de defensa del litoral. Este era el sistema muy elemental, pero hasta cierto punto eficaz, que se dispuso. Bueno, en tiempos de Felipe II los problemas aumentaron, la rebelión de los Países Bajos, aquí está Guillermo Durán, que fue su líder, la anexión de Portugal, que ya hemos comentado en 1580, el choque con la Inglaterra de Isabel I, en cuyos detalles no podemos entrar, pero a los piratas berberiscos, a los piratas franceses, a los piratas o corsarios holandeses se van a unir también ahora los ingleses. El corsarismo inglés iba a ser ahora muy activo y el enfrentamiento abierto entre las dos potencias atlánticas, España y Inglaterra, iba a ser una constante. Claro, esto implica que se produjeran ahora una serie de asaltos ingleses o anglo-holandeses, una coalición de ingleses y holandeses sobre el litoral. Por ejemplo, en 1587. Este es un pasaje, el que reproduzco aquí, bueno, es primero una representación, un dibujo inglés del asalto en la bahía de Cádiz de 1587, y el historiador gaditano Agustín de Orozco escribe sobre este asalto y habla de nuevo de los caballeros de Jerez. Los caballeros de Jerez en la defensa del litoral con ocasión de este asalto. Se entendió de ellos que de la ciudad de Jerez de la Frontera venían en su compañía algunos caballos que se habían adelantado de la caballería, es decir, una avanzadilla de la caballería jerezana, que venía a toda prisa y en número bastante para resistir y ofender mayormente, siendo los jerezanos, como tan extremadamente son diestros y ejercitados, y tener los mejores caballos del mundo. Es lo que dice, ¿no? La caballería jerezana que llega con rapidez a Cádiz. ¿Por dónde? Por el puente de la Cartuja. Por el puente de la Cartuja llega con rapidez a Cádiz para defender a Cádiz. Bueno, con ocasión de la Gran Armada, de la mal llamada Armada Invencible de 1588, se agudiza el enfrentamiento y finalmente tenemos también el asalto inglés de Cádiz, el saqueo de Cádiz de los ingleses en 1596. Está aquí representado y donde nuevamente se pide la ayuda de Jerez, el auxilio de Jerez. Llegó el aviso, dice Fray Jerónimo de la Concesión, en su Emporio del Orbe de 1690, llegó el aviso a Jerez de la Frontera, domingo 30 de junio, mandóse tocar la campana del reloj, costumbre antigua de aquella ciudad, en los rebatos y alteraciones, alborotóse la gente y acudieron a la plaza del Arenal, todos los que podían tomar armas y caballos. La nobleza de aquella ciudad, acostumbrada desde los primeros principios de su fundación a conquistar en semejantes ocasiones, con el buen brío y determinación que siempre tuvo, siendo emporio y defensa de las costas de Andalucía, siendo emporio, Jerez y defensa de las costas de Andalucía, por quienes los más poderosos corsarios reprimieron sus atrevimientos y etcétera, va contando todo,
y todos acudieron los caballeros jerezanos en defensa de aquella ciudad, en defensa de Cádiz. Y con esto concluimos ya. Esta es una imagen actual del puente y como conclusión la importancia, volvemos al principio de la conferencia, la importancia de Jerez en la defensa de la costa y el valor que adquirió el puente de la Cartuja para el tránsito de tropas en la defensa del litoral, no solo gaditano, sino del litoral andaluz, porque se documentan expediciones de defensa, acciones de defensa de Jerez desde Cádiz hasta Marbella en este, como dijo Ana, importante, interesante, crucial siglo XVI de nuestra historia de España. Y nada más, muchas gracias por su atención. Cuando está citado a Galiz, la plaza de Galiz, que está justo en la línea con Nápoles y Sicilia. No, estamos en el litoral atlántico de África. No, Ay, a Galiz no, entonces sí. era la otra. Trípoli. Trípoli. Yo he escuchado a algunos también, a otros historiadores, he escuchado decir que ahí se constituyó como una especie de telón de acero, porque comparando un poco el imperio turco con ese forcejeo que tiene con los reyes españoles, con el emperador también, y ahí se establece como si se hubieran puesto un poco de acuerdo, ¿no? Unas zonas de dominio turco y unas zonas de dominio español y castellano, y portugués y aragonés. No sé usted qué opina de eso. Sí, ¿no? Hubo una división de zonas de influencia. La cuenca oriental del Mediterráneo estuvo claramente dominada por el Imperio Otomano, la cuenca occidental por España y el Mediterráneo central fue la zona de fricción. Fue la zona de fricción. Lo que pasa es que la avanzadilla berberisca del Imperio Turco siguió castigando y a finales del reinado de Carlos V, como he dicho, prácticamente estableció un dominio musulmán en todo el Mediterráneo. El retroceso del sistema de defensas españolas en el norte de África, Mediterráneo, hizo posible esta etapa, que fue temporal, de dominio musulmán. Bueno, Fernando Rodel lo describe de una manera maravillosa en ese monumento historiográfico que es el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, que es una obra clásica de la escuela de Annales, ¿no? Y lo escribe con ese maravilloso estilo literario de los historiadores franceses de la escuela de Annales, ¿no? Precisamente refiriéndose a esta coyuntura en la que estoy haciendo referencia de finales del reinado de Carlos V, dice: los musulmanes ocupan ahora los jardines del mar. Con esa frase tan poética, ¿no? Hay una etapa, por lo tanto, en la que el dominio, la hegemonía mediterránea de los reyes españoles en el Mediterráneo occidental se vio muy amenazada. Y esto fue lo que motivó la reacción de Felipe II, primero fracasada porque la fuerza, la armada de galeras españolas no era suficiente para oponerse al poderío turco, y luego a la decisión de llevar a cabo este costosísimo, impresionante rearme naval que empezó a dar resultados. Se vio, por ejemplo, como ocasión del asedio turco de Malta en 1565, en donde se envió una flota de socorro desde Italia que consiguió levantar el asedio turco y poner en fuga a la flota otomana. Pero luego se vio con todavía mucho menos claridad en la ocasión de Lepanto, que fue una victoria impresionante, donde de más de 200 galeras turcas solo consiguieron escapar 30. El resto o fueron apresadas o fueron hundidas por las fuerzas de la Santa Liga.
y sin embargo tampoco fue definitivo. Tampoco fue definitivo, a pesar de toda la propaganda que se hizo de la ocasión de Lepanto en el mundo católico como la gran y definitiva victoria de la cruz sobre la media luna. No. Al año siguiente, un año después, en 1572, los turcos habían rehecho su poderío naval. A mí me cuesta trabajo pensar cómo lo hicieron, pero reconstituyeron su flota y, bueno, esto se pudo ver muy poco más tarde, cuando en 1573 don Juan de Austria toma Túnez. Solo un año después, en 1574, los musulmanes la han recuperado. Entonces, esa que a mí me gusta llamar gigantomaquia mediterránea, esa lucha de gigantes sobre el tablero de juego mediterráneo, se mantiene. Y si termina, es porque ambos contendientes se dan la espalda. Llegan a una especie de tregua no pactada, sino tácita. ¿Por qué? Porque el sultán otomano le da prioridad a los problemas que tienen las fronteras orientales de su imperio, y porque Felipe II le surge también un problema importantísimo, como fue la rebelión de los Países Bajos. Se tiene que ocupar de intentar reprimir la rebelión de los Países Bajos y, por lo tanto, claro, no puede estar en tantos frentes a la vez, y por lo tanto abandona también el campo de batalla en el Mediterráneo. Y se llega a esa especie de tregua que lo que hace es restituir la situación anterior, que es un Mediterráneo dividido al norte en un norte cristiano y en un sur musulmán, en un este de predominio turco-otomano, en un oeste de predominio mayoritariamente español, y con una continuación permanente de esas actividades corsarias que eran los pinchazos constantes de aguja en los flancos del gigante, ¿no? O sea, ataques litorales que se siguen produciendo y se van a seguir produciendo en el siglo XVIII. He visto testimonios de ataques musulmanes sobre el litoral, no ya andaluz, sino gallego, en el siglo XVIII. Hasta allí llegaban los barcos musulmanes en las operaciones de saqueo. ¿Ha comentado el libro de la piratería del Estrecho de Gibraltar? ¿El autor? Jesús Hernández Sández. Jesús Hernández Sández está recién publicado, hace muy pocos meses, no sé si lleva fecha de 2024, sí, yo creo que de fecha de 2024, y está publicado por la editorial Universidad de Sevilla. Este es, bueno, un investigador, ha hecho un trabajo meritorio, ¿no? Bueno, hizo su TFM, que fue precioso, sobre el corsarismo en las costas de Huelva, lo hizo conmigo, bajo mi dirección, y luego ya en Huelva, bajo la dirección del doctor Juan Luis Carriazo, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Huelva, ha hecho esta tesis que es impresionante, impresionante. Y queda constancia de todas las actividades que hay en nuestra zona, en Jerez, en el puerto, hay mucha constancia. Ha conseguido ver muchos documentos que dejan rastros, ¿no?, de estas actividades en nuestro litoral, ¿no? Es muy interesante. Bueno, pues si no hay más preguntas, un placer inmenso, y como le decía al principio, y hasta otra ocasión, que espero que haya de volver a encontrar.